Hola amigos, ¿cómo están? Soy Venus Rey Jr. en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula. Hoy me acompaña una gran académica mexicana que ha hecho su carrera académica en Francia. Me refiero ni más ni menos que a Véronique Pujibet. Hola Véronique, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Pues muchísimas gracias por dejarme este espacio de diálogo y poder platicar. Mira, y precisamente este espacio se llama Diálogos en la Cultura, así que tú vienes perfectamente en esta ecuación, porque tú estudiaste en México tu licenciatura en la UNAM, que es una gran universidad, pero después te fuiste a Francia a hacer un doctorado. No solamente hiciste tu doctorado, sino que te quedaste en Francia a hacer una extraordinaria carrera académica en una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Sorbona. Cuéntanos cómo llegaste allá. Bueno, de hecho, la licenciatura la había cursado allá y tuve la oportunidad de venirme para acá, para México, donde estuve cursando el doctorado en estudios latinoamericanos. No presenté la tesis porque se ofreció una beca de la UNAM para ir a Francia, lo cual obviamente me presenté y recibí la beca. O sea, es siempre doble cultura. En París entonces hice un doctorado en ciencias de la educación sobre estereotipos nacionales. Cómo te veo a ti, cómo le veo a él y cómo nosotros nos vemos a nosotros los mexicanos. ¿Y qué influencia puede tener esto en un proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras? ¿Y qué hallaste en esta investigación tan interesante? O sea, ¿cómo nos percibimos nosotros y cómo percibimos al otro? Claro, mira, yo me basé en dos cosas. Una fue la publicidad y luego encuestas. Entonces, para la publicidad te das cuenta de que allá el mexicano lleva el sombrero, canta, duerme la siesta de manera eterna, o sea, lo que se llaman los clichés, Un ¿verdad? estereotipo, claro, cliché. Exactamente. Y aquí, en la mala interpretación de una publicidad francesa hecha por los franceses, para los franceses, no la interpretaban correctamente. Es decir, que es un diálogo de... Intercultural, ¿sí? Exactamente. Entonces, mi idea es que el aprendizaje de la lengua puede favorecer este diálogo. Exacto. A mí, mira, siempre he estado interesado en los idiomas, hablo algunos, y yo creo que conociendo un idioma tienes una aproximación más cercana con la cultura del idioma, ¿no? De otra manera, se queda uno como muy al margen. Por ejemplo, yo no hablo ruso, pero si voy a Moscú, como no hablo ruso, no puedo integrarme y me siento siempre al margen. En cambio, si voy a Italia, hablo italiano, o voy a el Reino Unido, hablo inglés, o voy a Portugal, hablo portugués, no sé. La conexión con la cultura es mucho más fuerte, mucho más de raíz, ¿no? Y también hay que señalar, y era un postulado, una hipótesis de mi tesis, es que según tu capital cultural, en el sentido de Pierre Bourdieu, tu capacidad de distanciamiento y de apertura a la cultura del otro, más capital, más apertura. Los que poco capital tienen, capital cultural, no se defienden y no evoluciona su representación del otro. Así es. Entonces la escuela tiene que luchar por esto. Bueno, es mi punto de vista. Y bueno, esas fueron tus investigaciones, has estado trabajando sobre ello durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que ya formaste parte del profesorado de la Sorbonne. ¿Cómo fue eso? Bueno, allá tienes un sistema de te presentas, hay concursos y presentas todo
tu tesis, las publicaciones, artículos, conferencias, y la comisión decide. Perdón, yo vi el currículum de Veronique en la página de la Sorbonne, y bueno, de publicaciones son páginas y páginas no solamente de algunos libros que ha publicado, sino artículos que ha publicado, pero artículos muy especializados y bueno, es muy importante tu trabajo, pero perdón, te interrumpí. No, gracias, muchas gracias. Entonces, según esto, me admitieron para ser lo que llaman allá maître de conférence, pero en mi caso, por ser mujer, yo pongo maîtresse de conférence. Y entonces entré a la universidad, el trato allá es que tienes X horas frente a los estudiantes y lo equivalente en investigación, coloquios, publicaciones y tal. Y me encantó esta parte del trabajo también. Sé que recientemente te jubilaste. Sí, exactamente. ¿Cuántos años fuiste profesor en la Sorbonne? Yo le calculo unos 30 años, 35, algo así. Ajá. Échale más o menos por ahí. Ha sido toda una carrera académica importantísima. Te felicito por eso, porque vaya, ser profesor en una de esas instituciones, la Sorbonne, que es histórica y que es una de las grandes universidades a nivel mundial, no cualquiera. Pero bueno, me has platicado que en tus campos de estudio, de interés, figura mucho lo que es el lenguaje, pero también la imagen. Sí. Y a través de la imagen, el cine. ¿Cómo está esta cuestión? Mira, tenemos dos entradas. Yo daba clases de didáctica de las lenguas y de esta manera la imagen es un terreno neutro. Para el alumno entiende, ve cómo es, ve una manzana, le vas a decir, pero la cultura viene con esto. Y el cine, además, lleva palabras. Entonces, para la enseñanza, la didáctica, es muy interesante para salir de los clichés, ver cómo el cine mexicano actual representa a México. No como el francés, tenemos un buen caso con una película reciente, representa a México. Vamos. ¿Te refieres a la de Emilia Pérez? Exactamente. Que precisamente están cayendo en el cliché y en el estereotipo, que es justamente lo que tú combates a través de tu... Sí, lo que aquí en México se considera que es un cliché, de una visión negativa, bueno, no voy a analizar el asunto, cuando allá no es la misma visión. Y a mí se me hace muy interesante. No, no solo interesante, es fascinante toda esta cuestión del lenguaje y de la imagen. Yo quiero compartir con el público que Veronique Pujibet, bueno, estoy diciendo Pujibet, aquí en español diríamos Pujibet. Seguramente muchos que nos están viendo han ido a la calle de Ernesto Pujibet en el centro histórico y han disfrutado de ese maravilloso mercado de San Juan, que es donde pueden comer platillos muy exóticos, insectos muy exóticos, carnes muy exóticas. Pues déjenme decirles que Veronique Pujibet es bisnieta de Ernesto Pujibet, el del mercado Pujibet. A ver, cuéntanos esa historia, por favor. Bueno, del mercado de San Juan, perdón. Del mercado. Y resulta que mi bisabuelo, Ernesto Pujibet, emigró de Francia a los 14 años. Sabía leer, escribir y contar. Parece que era más o menos vivo. Lo mandan a Cuba, donde tenía un hermano. Aprende el arte del tabaco, el puro, el cigarrillo. Y de ahí, después de 12 años de estancia en Cuba, llega a México, Veracruz. Misma altura, mismo clima, tabaco, bien, se da cuenta. Y decides llegar a México, a la Ciudad de México, tomar una diligencia y ahí los asaltan en el camino. Y entonces se matan a casi todos, menos a él, pero lo apalearon y les robaron todo. Y un buen día estaba en la Ciudad de México vendiendo cigarrillos que él fabricaba y vio pasar a un tipo con las pantuflas que su mamá le había bordado con hilo y amor. Entonces los fue a denunciar y la policía de Porfirio Díaz
acabó con ellos. Actuó. Así decía mi tía. Bueno, y él montó, la suerte suya, se casó con una señora Portía Garaycoechea, que tenía un pequeño capital. Lo invirtieron y fue haciendo poco a poco su manufactura de tabacos, por etapas, pero siempre con la idea del progreso técnico, la mecanización del tabaco, de manera que en pocos años llegaba al 1.000.000 al año. Ya tenía su fábrica. Sí, ya había montado la fábrica, Ahí, claro. En el Buen Tono. En el Buen Tono, donde hoy es la calle que lleva su nombre, Ernesto Pujivet, donde hoy es el mercado. Y de la San Juan. Telefónica. Y la Telefónica, claro que está en Claro. Y la iglesia, a veces me preguntan, su esposa, Guadalupe, era muy devota, porque él quiso poner un teatro. Había nada más remodelar la capilla y poner un teatro. Y ella se ofendió y entonces construyó la iglesia. Mira nada más. Y cuando vienes a México, porque Veronique vive en París, y vas ahí a la calle de Ernesto Pujivet, ¿cuál es tu impresión, tu sensación? O sea, porque además ver el nombre de tu bisabuelo, o sea, la calle se llama como tu bisabuelo, y además hay una efigie de Ernesto Pujivet ahí sobre la calle de Ayuntamiento, justo donde está la iglesia. ¿Qué sientes? Sí, lo que siento, y hay primero el ritual, la foto. O sea, me sacan un retrato cada año, mínimo. Y con mi hija, o sea, con los primos Pujivet, es realmente importante. Y dice, yo le debo todo a este país aquí que nos acogió, o sea, como migrantes, y a este señor que ha sido muy inteligente, construyó viviendas para los obreros, para los ejecutivos, en aquel entonces. Ahora, sí, mi respeto. Pues bueno, Veronique vive en París, ahorita está de visita en México, qué lástima que se nos va a ir en unos días, pero la siguiente vez que vengas nos avisas y seguimos hablando de estos temas tan fascinantes de los clichés, los estereotipos, Claro que sí. que tú eres experta en la materia. Te agradezco mucho esta entrevista, Veronique, y nos estamos viendo próximamente. Como no, gracias a ti, gracias a todo el público. Y nosotros nos vemos en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula.